Marcos 16, vamos a leer versículos 1 a 20. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que bebía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y es lo que dice la palabra de Dios, terminando ese libro de Marcos. Vamos a pedir a Dios que nos enseñe en este momento. Padre, muchas gracias te damos que nos has permitido estudiar todo ese libro de Marcos, todo este evangelio en cuanto a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que podamos ser hacedores de lo que hemos aprendido y no solamente oidores. Y te pedimos, Señor, en esta tarde que tú bendigas la predicación de tu palabra, que sea la predicación fiel. Te pedimos que no haya nada confuso en este mensaje, que tú nos puedes dar confianza en tu palabra, que nos ayudes a entender, que abres nuestros ojos y abres nuestro entendimiento para entender y después para aplicar, para vivir a la luz de la resurrección de Cristo. Eso te pedimos en su nombre. Amén. Pues estamos nosotros viviendo en días de incertidumbre. Incertidumbre en cuanto a la vida e incertidumbre en cuanto a la muerte. Por supuesto, el mundo siempre ha sido así, no es nada nuevo. Nosotros, los seres humanos mortales, nunca hemos podido saber nada del futuro, ni tener ninguna certidumbre de lo que mañana traerá. De hecho, Salomón escribió hace miles de años en Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Pero además de la incertidumbre normal que es nuestra siempre en la vida, estos meses de pandemia han mostrado que nosotros no controlamos nada. Ni cuándo vamos a morir, ni cuándo nuestros seres queridos van a morir, ni en cuanto a nuestros trabajos, no controlamos absolutamente nada. Pero como cristianos, aunque nosotros no controlamos nada, aunque no sabemos cuándo vamos a morir o si vamos a seguir con trabajo o no, ni nada así, no tenemos que temer el día de mañana y no tenemos que temer la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da esta confianza en la vida? ¿Qué es lo que nos da confianza en lo que va a pasar después de la muerte? ¿Por qué no tememos la muerte? Por lo que apenas leímos en este pasaje. Porque Cristo ha resucitado. Tenemos la confianza, no tememos, debido a las palabras del ángel en el versículo 6. Ha resucitado, no está aquí.
Esta es la base de la confianza en nuestras vidas cristianas. Esa es la base de nuestra confianza en la vida después de la muerte. Cristo no está en la tumba, sino que ha resucitado. Por eso nosotros, sus hijos, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos también la confianza de la vida eterna. Es un problema que muchos cristianos solamente piensan en la resurrección de Cristo una vez al año, cuando ya llegue Semana Santa y es día de la Pascua o día de la resurrección. Pero recuerden, la razón por la cual nos reunimos los domingos en vez de los sábados es porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Cada domingo es una oportunidad para meditar en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces aquí al final de este libro de Marcos, después de estudiar su muerte en la cruz, su sacrificio por nosotros, terminamos con los temas de la resurrección y la ascensión. Dos temas necesarios para la salvación y para la vida cristiana. Porque es demasiado común hoy en día para la gente negar, hasta burlarse de la creencia en la resurrección de Cristo. Dice que es una cuenta de hadas para personas débiles y personas no muy inteligentes. Pero la resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana. Dice Pablo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, como cristianos creemos, tenemos que creer en la resurrección de Cristo. Y como vemos aquí en Marcos y también en los otros evangelios, no es una fe ciega, es una fe con muchas pruebas. Podemos creer en la resurrección sin ninguna duda. Y después, por supuesto, no nos quedamos con nada más un acuerdo meramente intelectual, sino queremos entender cómo nos afecta, cómo deberíamos vivir a la luz de una creencia en la resurrección de Cristo. Es lo que vamos a ver hoy. Podemos aprender que debido a la confianza que tenemos en la resurrección de Cristo, no tenemos que temer, sino vivir en fe y obediencia, sirviendo a Dios con nuestras vidas. Vamos a considerar las dos cosas, nuestra confianza en la realidad de la resurrección de Cristo y después cómo vivir a la luz de nuestra creencia en su resurrección. Entonces, primero podemos confiar en la realidad de la resurrección de Cristo. Como ya dije, nosotros vivimos en un tiempo cuando la gente se burla de los milagros, se burla de cosas sobrenaturales. Vivimos en un mundo de ciencia, personas informadas, personas con conocimiento, y según ellos ya hemos evolucionado suficientemente para ya no creer en cuentos de hadas, como encontramos en la Biblia. Lo que dicen, ¿verdad? Esta actitud esperamos en el mundo incrédulo. Es muy fuerte cuando nos damos cuenta también que es una actitud dentro de iglesias hoy en día, entre personas supuestamente cristianas. Pero un cristiano tiene que creer en los milagros. Obviamente, la resurrección de Cristo es un milagro porque naturalmente nadie regresa entre los muertos. Pero te sorprenderías tal vez de cuántas personas que dicen que son cristianos, que también dicen que no creen en milagros, que no creen en la resurrección física de Cristo. Pues eso es imposible. Imposible. Si alguien no cree en los milagros, si alguien no cree en la resurrección física de Cristo, no es un hijo de Dios. Pero nosotros sí creemos y podemos creer y confiar en la realidad de la resurrección de Cristo. En los evangelios, incluyendo aquí en Marcos, tenemos muchas pruebas de la veracidad, de la realidad de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, aquí empezamos en versículo 11, podemos ver lo que pasó con las mujeres. Al final del capítulo anterior vimos que ellas estaban mirando de lejos cuando Cristo fue crucificado. También que ellas vieron en dónde José ponía el cuerpo de Cristo. El versículo 1 dice, pasando el día de reposo, algunas mujeres fueron para ungir a Cristo con las especies aromáticas que habían comprado. Y ellas encontraron la tumba vacía y abierta. Y un ángel quien les anunció, versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Por supuesto estaban asustadas al ver la tumba abierta, escuchar un ángel hablar. Y
Por eso el ángel les dijo que no tuvieran miedo, que Jesús, quien había sido crucificado, quien había muerto, había resucitado. Ya no estaba en la tumba, que ellas podían entrar y ver. Allí no está. Después el ángel les encargó con un mensaje para los discípulos. Entonces ellas vieron con sus propios ojos la tumba vacía y escucharon lo que el ángel les dijo. Aquí algo muy interesante, algo impactante en esta parte de la historia. El hecho de que los primeros testigos a la resurrección de Cristo fueron mujeres. Ahora, hoy en día no pensamos nada de eso. Pero en ese entonces, en esa cultura, el testimonio de una mujer no fue permitido ante un tribunal. Si las mujeres fueron consideradas no confiables, no podían testificar en un juicio, no fue permitido. Entonces, piensa conmigo, si una persona hubiera querido inventar la historia de la resurrección, bajo ninguna circunstancia hubiera dicho que algunas mujeres fueron los primeros testigos a la resurrección. Otra vez, el testimonio de una mujer no fue aceptado en esos días. Entonces, el mero hecho de que Marcos y los demás escritores de los evangelios hablan de las mujeres como los primeros testigos, habla de que esa es la verdad. Es una gran prueba de la veracidad de esta historia. También fíjense el hecho de que, aunque el testimonio de las mujeres que leemos aquí es de mucha confianza para nosotros, ellas en ese momento tenían mucho miedo. Estaban muy espantadas, confundidas. Dice que se espantaron. Y aún después de que el ángel había hablado con ellos, dice el versículo 8, les había tomado temblor y espanto. Tenían mucho miedo y no sabían qué decir. Entonces vemos claramente que estas mujeres no estaban esperando la resurrección de Cristo. Ni sus propios discípulos tampoco, porque vemos más adelante en el versículo 14 que Cristo tenía que reprochar a sus discípulos por su falta de fe. Entonces ellos deberían haber servido mejor. Cristo les había dicho, como estudiamos aquí en Marcos, voy a morir y voy a resucitar. Pero sus expectativas habían sido erróneas y por eso fueron aplastados completamente con la muerte de Cristo. No sabían qué hacer, no creían cuando su resurrección les fue anunciada. Pero gracias a Dios nosotros sí podemos creer, sí podemos tener fe. Porque entendemos, porque tenemos pruebas, porque vemos lo que dice la Biblia. No deberíamos ser incrédulos y tener dureza de corazón en cuanto a la resurrección. Y tampoco en cuanto a cualquier otra cosa que encontramos en la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos la tendencia a juzgar mucho a los discípulos, ¿verdad? Juzgamos a los apóstoles. ¿Cómo es posible que ellos no creyeron? Pero nosotros también tenemos mucho escrito en la palabra de Dios para nosotros. En realidad, no creemos. Hay muchos ejemplos, pero no quiero desviarnos. Entonces, que no pensemos mal de los discípulos, sino que pidamos a Dios que nos ayude a no caer en el mismo pecado. Entonces, las mujeres fueron los primeros testigos a la resurrección de Cristo. Es una primera prueba de la realidad de la resurrección. Ahora, las demás pruebas de la realidad de la resurrección se encuentran en versículos, empezando en versículo 6 con las apariencias de Cristo. Pero primero, antes de ver esas apariencias, tenemos que platicar de manera breve de algo en cuanto a esta última sección de Marcos, versículos 9 y 20. Algo de contexto primero. Nosotros no tenemos los manuscritos originales de la Biblia, ¿verdad? Así como tampoco tenemos el arca de Noé o el arca del pacto, cosas así. Y realmente eso es muy bueno porque el ser humano es pero muy idólatra. Vemos esto mucho en la Iglesia Católica Romana hoy en día. Personas que veneran y adoran las cosas que son supuestamente, por ejemplo, huesos de los santos, partes de la cruz de Cristo. Entonces probablemente es muy bueno que no tenemos los manuscritos originales de la Biblia. Lo que tenemos son copias, ¿verdad? Copias de los manuscritos originales de la Biblia. Nosotros tenemos toda la confianza en las copias que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido preservar su palabra. Ya estudiamos en Marcos 13, versículo 31. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También en Lucas 16, Cristo dijo algo muy similar. Sería más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La tilde es la parte más pequeña de una letra hebrea. Y por eso, como cristianos, creemos en la preservación de la Biblia, así como creemos en la inspiración de la Biblia. Tenemos miles y miles y miles de copias,
muchísimas copias de la Biblia que de cualquier otro libro jamás escrito. Entonces no tenemos que dudar para nada. Ahora, hay diferencias entre las copias. Por supuesto, creo que eso podemos entender. Si te cuesta trabajo entender por qué, te reto mañana a escribir todo el libro de Mateo y ver cuántos errores cometes, ¿no? Entonces vemos que esas copias fueron escritas y algunas diferencias entre las copias. Pero Dios ha preservado su palabra de tal manera que aun con todas las copias y algunas diferencias, cuando los eruditos normalmente ven y comparan los manuscritos, pueden ver claramente cómo y por qué entró la diferencia y ver lo que es el texto original. Y ante todo, ninguna doctrina del Evangelio ha sido afectada. De vez en cuando hay pasajes un poquito más difíciles. Hay pasajes que cuestan más trabajo entender las diferencias, entender cómo debería ser la traducción correcta. Tales pasajes son muy, muy pocos. En mi opinión son como 3 en todo el Nuevo Testamento. Pero uno de ellos es Marcos 16, 9 a 20. Pues tenemos que verlo. En este pasaje, Marcos 16, 9 a 20, aparece en la mayoría de las copias de la Biblia que tenemos hoy en día. Pero en algunos de los manuscritos más antiguos no aparecen esos versículos. El libro termina con el versículo 8. Ellos se fueron huyendo del sepulcro porque se había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin. Ahora, para entender, a veces una frase, un versículo, tal vez algunos versículos pueden aparecer en una copia y no en otra. ¿Por qué? ¿Porque una persona quería quitar o agregar algo a la palabra de Dios? No, generalmente era algo por accidente, ¿no? En algunas traducciones, por ejemplo, si ustedes ven en otras traducciones que no sean la Reina Valera, van a ver que Marcos 16, 9, 20 no aparece, o está tal vez en la nota de pie. Pero esas personas tampoco están intentando quitarle la palabra de Dios. Así que los manuscritos que están usando no tienen esos versículos. Podemos entender, si estamos copiando por mucho tiempo, podemos fácilmente brincar una línea, ¿verdad? Brincar un versículo. Sería raro brincar todo el fin de un libro. Normalmente lo que pasó es que algo fue agregado. Un ejemplo, un escriba está escribiendo, copiando la palabra de Dios. Quiere hacer un comentario. Los escribas a veces hicieron sus propios comentarios en las márgenes de las copias de la Biblia. Entonces la margen pone un comentario suyo. Años después, otro escriba está copiando el mismo manuscrito y ve el comentario y piensa que es parte del texto mismo y lo pone en el texto, que es lo que yo creo pasó con 1 Juan 5:7, que estudiamos hace años. Aquí en Marcos hay una posibilidad, creo que muy probable, que el texto original terminó con el versículo 8, como es en los manuscritos más antiguos. Pero, puesto que aparece una manera muy rara de terminar un libro, ¿verdad? Termina el libro diciendo, ni decían nada a nadie porque tienen miedo. ¿Y qué pasó después? Parece muy probable que más adelante alguien escribió la conclusión. Versículos 9 a 20, basada en los otros evangelios. Pero aún si esos versículos no fueron escritos por Marcos, sí fueron aceptados por la iglesia primitiva como parte de la palabra de Dios. ¿Entienden? La iglesia no tenía ningún derecho a declarar algo como la palabra de Dios, pero la iglesia reconoció cuál era y no era la palabra de Dios. Entonces, en este caso, algunas personas que vivían mucho más cerca al tiempo de su escritura estaban convencidos de que esos versículos formaron parte de la palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, el padre de la iglesia, Ireneo, citó Marcos 16, 19 como algo inspirado en el año 180. Yo incluí su cita en el boletín de hoy, está para que puedan leerlo. También el padre de la iglesia, Justino Mártir, hizo lo mismo, citó de esa sección aún más temprano en el mismo segundo siglo. Entonces tenemos la evidencia muy clara de que a esa fecha tan temprana, 150, 180, esos versículos estaban en los manuscritos de Marcos y considerados como parte de la palabra inspirada de Dios. Entonces, es una posibilidad de que Marcos mismo escribió versículos 9 a 20, pero yo creo que parece muy poco probable, porque los manuscritos más antiguos no lo tienen y parece como una segunda conclusión agregada después. Pero no hay ninguna duda de que esos versículos sí fueron reconocidos como parte de la palabra inspirada de Dios tan temprano como el año 150, 180. Entonces entiendo, puede parecer muy raro para nosotros pensar así,
Pero aún si no fueron escritos originalmente por Marcos, sí fueron aceptados por la iglesia como inspirados y parte de la palabra inspirada de Dios. Y también nosotros podemos creer en eso. Además, aparte de una sola frase, todo en versículos 9 a 20 se encuentra en otros pasajes, en otros evangelios no debatidos. Entonces no hay nada aquí que nos va a costar trabajo. Podemos creer que eso también es la palabra inspirada de Dios. En esos versículos entonces vemos más pruebas de la realidad de la resurrección. Versículos 9 a 11, vemos la apariencia del Cristo resucitado a María Magdalena, así como también leemos en Juan 20, 1 a 8. En versículos 12 a 13, leemos de su apariencia a dos que iban en camino, yendo al campo. Son los dos en el camino a Emaús, como leemos en Lucas 24. Y en versículo 14, la apariencia de Cristo a los 11, como también vemos en Juan 20, empezando en versículo 19. Entonces, regresando al tema, para no desviarnos, el enfoque aquí es que Cristo sí resucitó. Muchísimas pruebas que podemos encontrar. El Padre resucitó a su Hijo, venció la muerte, apareció a muchos, como también Pablo dijo en 1 Corintios 15. Entonces no hay razón para dudar. Podemos tener toda la confianza del mundo de que Cristo resucitó y por eso nosotros también vamos a resucitar. La segunda cosa que vamos a ver es que necesitamos vivir a la luz de la realidad de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos vivir ya creyendo, ya confiando que Cristo resucitó? Y enfatizo esto porque la parte práctica ahora es tan importante como la parte doctrinal. Son dos lados de la misma moneda. Tú no puedes vivir en confianza en esta vida y con esperanza en la vida por venir sin creer en la resurrección de Cristo. Pero tampoco tiene sentido creer en el hecho de que Cristo resucitó y después vivir como que realmente no sucedió, que no afecta tu vida para nada, no tiene sentido. Podemos ver la parte práctica en nuestro pasaje. Después de leer las diferentes apariencias de Cristo, tenemos sus palabras a sus discípulos en el versículo 15. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que también encontramos en Mateo 28, 18 a 20. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el Cristo resucitado estaba mandando y equipando a sus seguidores a salir y evangelizar el mundo. Los discípulos no tenían ningún derecho a tener el conocimiento de la resurrección de Cristo, gozarse y ya, como guardarlo solamente para ellos, sino que tienen una responsabilidad para salir y evangelizar, decir a otros lo que había pasado con Cristo, lo que Él había hecho, predicar su vida, su muerte, su resurrección, y predicarlo a todo el mundo, predicar a toda criatura, cosa que vemos empezando el libro de Hechos y que todavía es mandamiento para nosotros. Entonces, entiendan lo que quiero decir aquí. Si tú dices que crees en la realidad de la resurrección, si tú dices que crees que Cristo resucitó, no tienes ningún derecho a sentarte y no hacer nada. Si realmente crees en su resurrección, vas a querer salir y decirlo a todos. Y si no tienes el deseo y el anhelo y el impulso para salir y decirlo a todos, en realidad no lo crees o no lo entiendes. Porque un entendimiento, un conocimiento de la resurrección de Cristo va a resultar en una acción, evangelizando a todos y diciendo lo que Cristo ha hecho. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero también vemos aquí lo que debería ser el contenido de nuestro mensaje. Dice, ok, pero ¿qué debería decir? ¿Qué debería decir cuando hablo con la gente? Vemos aquí en versículo 16. Aquí está el contenido del mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mismo mensaje que vemos en todos los evangelios. Crees en Cristo, serás salvo. Aún incluyendo lo que dice aquí en cuanto al bautismo, es exactamente lo mismo que Pedro dijo en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, no quiero que nos confundamos con eso. No está diciendo que el bautismo es parte de la salvación. Nada más tienes que ver que las dos frases aquí no son paralelas.
el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree, no dice más el que no cree y no fuere bautizado, ¿verdad? No dice eso. El que no cree será condenado. Entonces, el bautismo nos salva. El bautismo no es ninguna parte de tu salvación. La salvación es por gracia, no es por ningún mérito ni por ninguna obra. No podemos decir, Dios, puedes ser bautizado para que me aceptes. Es al revés. Primero Dios nos salva y después podemos ser bautizados. Digo eso para que no haya confusión. Al mismo tiempo, tengo que enfatizar que en la Biblia el bautismo está estrechamente vinculado con la salvación. La Biblia no sabe nada de una persona que dice ser un cristiano y no es bautizado. Ahora, hoy en día entendemos que a veces la gente necesita algo de tiempo entre su salvación y su bautismo para entender la doctrina bien, para entender lo que es el bautismo, para tomar el paso con conocimiento. Pero la persona que dice que es un cristiano y no quiere ser bautizado, la persona que dice que es un cristiano y espera años y años para ser bautizado, eso no tiene sentido. Bíblicamente no tiene sentido. El bautismo es una parte importantísima de la vida cristiana, es necesaria. Es estrechamente relacionada con la salvación. Tenemos que entender eso. Entonces, no ir a ningún extremo. Ni nos salva, pero tampoco debemos pensar que no es importante. Es esencial para tu vida cristiana. Entonces, el mensaje que debemos predicar a todo el mundo, conforme a las palabras de Cristo aquí, no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el Evangelio. Y no es la verdad tampoco. Las buenas nuevas de la salvación son: cree en Cristo, entiende quién es, arrepiente tus pecados, vil pecador, y cree que solamente Cristo te puede salvar. La razón por la cual eso no se predica hoy en día es porque ofende a la gente, y por eso las iglesias prefieren predicar que Dios te ama, tiene un maravilloso plan para tu vida. Pero han cambiado el Evangelio y van a ser juzgados y condenados. Nosotros, aunque ofenda a las personas, vamos a predicar lo que la Biblia dice. Es un pecador. Tienes que arrepentirte y creer en el único que te puede salvar. Es como Cristo dijo en Juan 3, 16 y 18. Porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Tenemos que predicar que todos nacen en pecado. Todos nacen separados de Dios, enemigos de Dios, negándole, rechazándole. Leemos en Romanos 1 que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Es la creación para que nadie tenga excusa. El problema del ser humano es que sabe que hay un Dios, pero no quiere someterse a Él. Muchas personas dicen que son ateos, pero los ateos no existen. Esas personas están engañándose a sí mismos. Todos creen que Dios existe, pero no quieren someterse a Él. No quieren vivir conforme a su palabra. Y por eso cambian la gloria de Dios por otras cosas y son condenados por su propia decisión de no creer a Dios. Eso es lo que predicamos. Digo, va a ofender a la gente. Eso va a ofender a tus familiares. Va a ofender a tus vecinos, va a ofender a personas a veces que se llaman cristianos. Pero no podemos cambiar el mensaje, hermanos. No podemos cambiar el contenido del Evangelio. Tenemos que salir y predicar lo que Dios ha dicho sin miedo. Y Dios va a usarnos para salvar a quien quiera salvar. Entonces el contenido del Evangelio, conforme a este pasaje, conforme también a 1 Corintios 15, es predicar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. También Pablo dijo en Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si creemos en el Cristo resucitado, nuestra responsabilidad es tomar este mensaje de la salvación, el mensaje de su vida, muerte y resurrección, y predicarlo a todos. A todos. También podemos vivir a la luz de la realidad de la resurrección de Cristo cuando vivimos sin miedo, sino con fe. Eso vemos en versículos 17 a 20, empezando con versículos 17 a 18. Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Ahora, sabemos que Cristo dio dones especiales a sus apóstoles. Eso sabemos de lo que vemos aquí en la palabra de Dios, incluyendo lo que dice, echando fuera demonios. Ya vimos en este mismo libro de Marcos, también libro de Hechos. Dice que hablarán nuevas lenguas. Eso fue cumplido en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, tomarán en las manos serpientes. Eso pasó con Pablo en Hechos 28. ¿Se acuerdan la historia? Estaba en la isla de Malta, después del naufragio de su barco. Leemos que Pablo estaba recogiendo ramas secas para el fuego y una víbora le mordió. Los indígenas de esa isla sabían que la serpiente era muy venenosa, esperaban su pronta muerte. Dice la palabra, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces vemos esto también cumplido en Pablo. En la Biblia no leemos de alguien bebiendo algo mortífero sin causarle daño. Aparentemente eso sucedió en la iglesia primitiva. Y finalmente, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues vemos eso mucho en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2, cuando Pedro sana al hombre cojo a la entrada del templo. En Hechos 3, perdón. Entonces, vemos que estas señales escritas aquí sí fueron dadas por Dios a los apóstoles. A los apóstoles. Y quiero enfatizar esto porque son señales que Dios dio aquí a los 11, señales que Dios dio a los apóstoles y la iglesia primitiva, pero esos versículos, esas promesas no son para todos. Y esa es la mala interpretación de muchos hoy en día. Nadie debería pensar que puede manejar serpientes y no tener ningún problema. Esas fueron señales para los apóstoles. Para que entendamos esto, en 2 Corintios, si tengas tu Biblia puedes ver conmigo, si no, pues escuchar. 2 Corintios 12:12. Tenemos que entender primero que los apóstoles eran diferentes, ¿verdad? Los apóstoles eran especiales en la iglesia primitiva. Vemos aquí en 2 Corintios 12:12. Pablo dijo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, aquí vemos que existían señales de los apóstoles, algo diferente, algo especial que los apóstoles tenían y solamente ellos, señales de un apóstol. Ahora, hoy en día no hay apóstoles. No existen. En Hechos 1 leemos de los requisitos para ser un apóstol, que incluye haber visto a Cristo en la carne. Hoy en día nadie ha hecho esto, nadie ha visto a Cristo en la carne. No hay apóstoles hoy en día. Así que, piensen conmigo, podemos decir con confianza que tampoco existen las señales de un apóstol hoy en día. ¿Verdad? Tiene sentido. También cuando vemos en Efesios 2:20, también pueden leer conmigo y nada más escuchar. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles y los profetas eran el fundamento. El fundamento, conforme al contexto aquí, del edificio cuya piedra angular es Cristo. Entonces se refiere a la iglesia. Los apóstoles y sus señales pertenecían a la etapa de poner el fundamento de la iglesia. Ahora, ya puesto el fundamento, ¿necesitamos otro? ¿Cuántos fundamentos ponemos cuando construimos? Uno, un solo fundamento. Ahora vamos construyendo sobre el fundamento y no necesitamos ni a los apóstoles ni sus dones. Sin duda, esos dones sí fueron ejercidos en la iglesia primitiva para probar la veracidad del nuevo mensaje. Pero hoy en día no hay apóstoles y tampoco creemos que sus dones estén entre nosotros. ¿Y saben qué? Está bien, porque no los necesitamos. No necesitamos regresar al fundamento, sino construir sobre él. Ahora, para aclarar, para que no haya ninguna confusión, esto no significa que aquí no creemos en la obra y el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, Él sigue obrando. El Espíritu sigue cumpliendo soberanamente la voluntad de su Padre en este mundo como Él quiera. Sin ningún problema podemos hacer eso. Pero rechazamos la creencia que los dones especiales de los apóstoles existen hoy en día. No estamos limitando al Espíritu Santo. Estamos poniendo atención a lo que Él mismo escribió en la Biblia, para entender que hoy en día Él ha decidido obrar de otra manera.
Ahora, el énfasis de este pasaje es que Cristo iba a estar con ellos. Para los apóstoles les iba a dar esas señales para que no tuvieran miedo. Nosotros no tenemos esos dones, no hemos recibido estas señales, no vamos a ir manejando serpientes y bebiendo veneno. Pero sí somos protegidos por el mismo Cristo. El Cristo resucitado, el poder de la resurrección de Cristo es el mismo poder que tú y yo tenemos hoy en día. Entonces nuestra confianza no está en señales milagrosas. Pues Dios puede dárnoslas si Él le plazca. Pero nuestra confianza está basada en lo que leemos en versículos 19 y 20. Fíjense, nuestra confianza no está en versículos 17 y 18. Eso es para los apóstoles. Pero sí está en versículos 19 y 20. El Cristo ascendido y sentado a la diestra de Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. También leemos de la ascensión en Lucas 24 y en Hechos 1. Entonces, ¿entienden eso? Hoy en día la gente generalmente quiere enfocarse en versículos 17 y 18 y decir que estas señales milagrosas escritas aquí son cosas que la iglesia hoy en día necesita para probar la presencia y el poder de Dios entre nosotros. Pero no. La clave aquí no son esas señales, sino la ascensión. La ascensión de Cristo es lo que nos asegura el poder y la presencia de Cristo con nosotros. No sé si alguna vez has pensado así. Pues la ascensión parece la doctrina olvidada en la iglesia cristiana hoy en día. Ni vamos a tomar mucho tiempo ahora para verlo, pero creo que cuando estudiamos Hechos, muy pronto vamos a ver también ese tema. Pero la ascensión de Cristo es muy importante para darnos confianza. Nos da la confianza primero porque la ascensión confirma que Cristo resucitó. Nos da la confianza porque nuestro Salvador está reinando. Aquí el mundo estaba aquí humillado, encarnado, pero entró al cielo exaltado como rey y ahora está reinando. La ascensión nos da confianza porque cuando Cristo entró al cielo, el Padre le recibió a su diestra, probó que el Padre aceptó su sacrificio y que nuestros pecados fueron perdonados. Y la ascensión también nos da confianza porque Cristo está sentado, que terminó su obra. No hay más que hacer, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hasta que regrese en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y vemos en el versículo 20 que el Cristo ascendido, sentado a la diestra del Padre, está ayudando y fortaleciendo a su pueblo. Si los apóstoles salieron predicando en todas partes, como leemos en Hechos, ahora estaban fortalecidos, ya no dudando, sino esos apóstoles estaban predicando con valor, con denuedo. Algo había cambiado en ellos. Cristo estaba confirmando su palabra en ellos con las señales que la seguían, como ya vimos. Hermanos, hoy en día Cristo sigue confirmando su palabra. En diferente manera, con diferentes señales, pero lo hace. Aquí vemos personas salvas. Vemos la bendición de Dios, bendiciendo su palabra predicada. Cristo todavía lo hace. Cristo está sentado a Dios el Padre, reinando, intercediendo, fortaleciendo y ayudando a su pueblo. Eso es lo que nos da confianza en la vida cristiana. No que tenemos o queremos algunas señales milagrosas, sino que el Cristo resucitado y ascendido está sentado a la diestra del Padre, ayudándonos y confirmando su palabra en nuestras vidas. Y el libro termina con la palabra amén. Lo que hemos estudiado en todo ese libro es la verdad. La palabra significa así sea. Así sea para nosotros aquí, que confiemos en el Cristo resucitado y ascendido. Entonces, ¿tú crees en la realidad de la resurrección de Cristo? Necesario para tu salvación, primero. Es un Salvador muerto, no puede darte vida. Él tiene que estar vivo para salvarte y darte la vida eterna que necesitas. Solamente un Salvador vivo puede salvarte de la muerte. Y también para los cristianos la resurrección no es algo que deberíamos recordar solamente una vez al año. Es lo que nos da confianza para cada día de nuestras vidas. Confianza ante una pandemia. La resurrección es lo que te hace no temer la muerte,
porque sabes que vas a vivir para siempre. Pablo dijo en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa? Él no está en la tumba, Él ha resucitado, y por eso tú y yo, los hijos de Dios, tenemos la confianza de nuestra resurrección y la vida eterna con Él. Entonces, ¿cómo vas a responder? Tú puedes decir que crees en la resurrección, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir a la luz de la resurrección? Puedes seguir no pensando mucho, o puedes entender su importancia y empezar a evangelizar, vivir en contentamiento, vivir en paz, vivir en fe en vez de vivir en miedo. Yo entiendo que en esos días parece todo difícil, que nos espantamos a veces por lo que está sucediendo, pero si eres un cristiano y crees en verdad en la resurrección de Cristo, no tienes que temer a nadie ni nada. Porque ¿qué es la peor cosa que te puede pasar aquí en esta tierra? ¿Morir? ¿Qué dice Pablo? Morir es ganancia. ¿Queremos estar aquí para siempre en este mundo? Yo no. Queremos estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿y si morimos aquí? Está bien. Vamos a estar con Dios para siempre. Pues si yo digo eso y no tienes esta confianza, dices esto, pero me da miedo. Necesitas ser salvo. Necesitas creer en Cristo. Creer en la resurrección no solamente como un hecho histórico, sino algo que puede cambiar tu vida. Porque debido a la confianza que tenemos en la realidad de la resurrección, podemos vivir en fe, en obediencia, sirviendo a Dios con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por la resurrección de Cristo, por su vida, por su muerte, su resurrección, su ascensión, ahora que está intercediendo por nosotros. Señor, todo eso es pura gracia. No merecemos nada de eso. No merecemos la salvación que nos has dado. Damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos meditar mucho en esas verdades y tener más confianza en la vida. Y después no guardar eso solamente para nosotros, sino compartirlo con todos para que más personas puedan ser salvas y creer en Cristo y glorificar tu santo nombre. Te pedimos por cualquier persona escuchando este mensaje que no es salva, que no cree en la resurrección de Cristo, que se burla de una idea, de algo así tan milagroso, que no cree en tu resurrección. Te pedimos, Señor, que tú cambies su corazón. Y para la persona que pues, siempre ha creído en su mente que Cristo resucitó, pero nunca ha entendido qué hacer con esta verdad, te pedimos también, Señor, que puede ser salvo hoy, que hoy puede ser el día de su salvación y que no espere más. Señor, te pedimos que tú salves tus escogidos hoy entre nosotros y que nos des mucha confianza y ánimo como tus hijos para seguir adelante en nuestras vidas en esta semana. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén.